Muchas gracias por acompañarnos durante este día y durante esta hora, ¿verdad? Estamos ya casi finalizando y pues el objetivo de esta charla final es poder conversar un poquito, no solamente de todos estos temas que hemos estado hablando respecto a la transformación, la aceleración digital y por supuesto el tema de ciberseguridad, sino también cómo empata todo esto con las estrategias de negocio, con nuestras organizaciones, con el día a día. Y para arrancar con esto, pues queremos hacer un ejercicio inicial, ¿verdad, Fernando? Claro, nada más que creo que no se está viendo la presentación. Ahí ya está. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Excelente tenerlos a todos ustedes con nosotros. Como a manera de cierre, lo importante de esta sesión, de esta última charla, es poder entender cómo todas las tecnologías que hemos visto, todo lo que podemos hacer a nivel de servicios, al final la tecnología es un habilitador y como habilitador lo más importante es que obedece a algo más allá. Y en el orden de prioridades, en el orden correcto, la estrategia va primero antes que la tecnología. Y aquí lo que queremos compartir con ustedes son unos cuantos tips sobre lo que correspondería a una estrategia de negocios adaptativa. Para iniciar quiero tocar un tema que es súper importante para mí y es tal vez un concepto que muchos de ustedes conocerán, que es la entropía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la entropía? ¿Saben qué es la entropía? Sí. Algunos, pocos. En palabras sencillas, la entropía básicamente lo que describe es la capacidad de desorden que tenemos en realidad el universo. Pero casualmente los seres humanos tenemos una capacidad de ser muy entrópicos, o sea, tendemos al desorden. Y para entender un poquito esto, quiero hacer este ejercicio. Voy a hacerles una pregunta y hay 4 respuestas. Y en estas 4 respuestas voy a pedir que ustedes, levantando la mano, vayan diciéndome cuál es la que ustedes consideran es la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cuál es el factor más crucial al evaluar la compra de tecnología de inteligencia artificial? Yo sé que está muy pequeño, puede ser que no lo lean, yo se los voy a decir. La respuesta número 1 dice capacidad de integración con las herramientas y sistemas existentes. La respuesta número 2, retorno de la inversión mediante la mejora de la eficiencia o aumento de ingresos. La número 3, es el cumplimiento y seguridad de acuerdo a las políticas. Y la número 4 es el soporte y la escalabilidad. Por favor, quiero que levanten la mano aquellos que consideran que la número 1 es la respuesta correcta. Hay pocos. Por favor, bajen la mano. Por favor, levanten la mano aquellos que consideran la número 2 como la respuesta correcta. Están un poco tímidos. Un poquito más en la 2. Un poquito más en la 2. Por favor, los que consideran que la número 3 es la respuesta correcta. Va ganando la 3. Va ganando la 3, muy bien. ¿Y los que consideran la número 4? Esa quedó de último, solo un caballero. Sí. Bueno, la respuesta correcta es que todas son correctas. El ejercicio lo que quiere dar a entender es nuestra capacidad de, aunque todas las respuestas son correctas, tener diferentes pensamientos. Y en el caso de la entropía, lo que dice es la capacidad en tomar diferentes direcciones, de que un grupo de personas tomen diferentes direcciones. Y aunque todas son correctas, el contexto de cada uno de nosotros nos irá diciendo cuál es para nosotros es la respuesta correcta. Y por eso es que traigo el término de la entropía, porque la estrategia lo que hace es que tiene la capacidad de volver a toda esta audiencia con un gran potencial entrópico, o sea, desorden, en una audiencia con una entropía muy baja, o sea, enfocar nuestras energías en un objetivo. Y para eso, Tricia les comentará un poco sobre compañías que por no tener una buena estrategia tuvieron algunos traspiés. Correcto, porque cuando hemos hablado de estrategia y transformación digital,
¿verdad? Casi que hemos dicho que es, bueno, por ahí vamos a decir que es el santo grial. A mí me gustaría más bien decir que es como la pomada canaria, ¿verdad? Algo sucede, transformación digital. Necesitamos cambiar, transformación digital. Ocupamos aumentar el revenue de las compañías, transformación digital, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en las compañías con el tema de transformación digital? ¿Cuál es la realidad de la transformación digital? ¿Realmente es lo que nos han prometido, lo que hemos escuchado? Resulta ser que hay muchos casos de compañías tecnológicas y no tecnológicas que desafortunadamente no son un caso exitoso de transformación digital y que lo han hecho y que ha sucedido. Aquí hay algunos ejemplos, pueden investigarlos, voy a comentarles un par. Sears, un almacén de retail estadounidense importantísimo, ¿verdad? Enorme, grandísimo. Los ticos que iban a Miami, ¿verdad? Había que ir a Sears a hacer su shopping, ¿verdad? Porque ahí encontraba uno de todo y a precios muy buenos. Resulta ser que Sears decide entrar al modelo de comercio digital, ¿verdad? Y le va súper mal. ¿Por qué le va mal? Primero porque entró tardísimo. No se dio cuenta que ya habían en el mercado competidores muy grandes como un Amazon, ¿verdad? Que podía proveer lo que ya ellos daban y mucho más. Después, otra de las cosas, la plataforma era muy poco amigable con los clientes, no generaba, no ofrecía valor agregado. Transformación digital para llevar el proceso de ventas que ellos ya tenían a un modelo digital, fracaso total. Nokia, ¿quién no tuvo, o muchos, yo creo que aquí todos, ¿verdad? El famoso tuquito. De hecho, tengo un hijo de 10 años que anda como atacado porque él quiere un tuquito de esos de Nokia porque él escuchó que eran indestructibles, ¿verdad? Entonces me dice, mamá, yo quiero uno para pegarle a ver si es indestructible o no, ¿verdad? Entonces Nokia tenía el mercado de celular, era Nokia, ¿verdad? La gente hasta lo usaba aquí guindadito por fuera, bien orgulloso con su tuquito, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Nokia? ¿Cuántos de aquí tienen un Nokia como celular en su mesa o en su bolsillo? Ninguno. Tenían la tecnología, tenían el mercado, pero les faltó la visión. ¿Qué dijeron ellos? Estamos bien. Tenían los ingenieros. Todavía no está pasando nada con los teléfonos inteligentes. Esperémonos, sigamos atacando el mercado, estamos ganando buena plata, vamos bien. Y la cultura organizacional no les permitió crecer. ¿Qué hay en las mesas y en los bolsillos? iPhone, Android. Nokia desapareció. ¿Por qué? Porque su estrategia, ya cuando ellos entraron al mercado con Microsoft y que el teléfono inteligente, ya ellos llegaron tardísimo con una estrategia que no era la correcta, ¿verdad? Y desaparecieron del mercado completamente en la parte celular. Y así otros casos, ¿verdad? Entonces nos cuestionamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con todas estas empresas? Y de hecho IDC nos dice que en Latinoamérica, digamos, muchas empresas están notando y entendiendo que la transformación digital como una estrategia per se no es en lo que tenemos que enfocarnos, sino que tenemos que enfocarnos en una estrategia de negocios, ¿verdad? Que me lleve hacia un negocio o hacia un mundo digital. Entonces vamos a ver algunas eras de la transformación digital y lo que ha venido pasando en los últimos 10 años más o menos, ¿verdad? Empezamos con la era de transformación digital, la 1.0, ¿verdad? Donde esa parte fue una parte de experimentación. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué me puede llevar la tecnología? Y todo el negocio digital, si ustedes ven la inversión en la gráfica, era una inversión pequeña, ¿verdad? Habían apenas los primeros esfuerzos y las primeras iniciativas en ese sentido. Luego ya entramos a la era de la transformación digital 2.0, en donde ya estábamos más enfocados en cerrar, digamos, ese gap digital entre el negocio digital, ¿verdad? Y el ROI. Y finalmente entonces, y ya había una inversión más fuerte.
Y finalmente ya estamos en una era donde ya no estamos hablando de transformación digital, sino que estamos hablando de un negocio digital, ¿verdad? De la era del negocio digital como tal. Y la inversión que hacemos para ese negocio digital es enorme. Es enorme porque el revenue que obtenemos en ese tipo de negocio es proporcional, ¿verdad? Entonces nos toca reevaluar las prioridades, ¿verdad? Antes íbamos con la transformación digital, pero ahora más bien tenemos que decir, no, el modelo de negocio digital y que me lleve al camino correcto, no la transformación digital per se, ¿verdad? Sino el objetivo detrás de la transformación digital es seguir la ruta que me lleve hacia el negocio digital y hacia el modelo de negocios en este sentido. Entonces vamos a conversar un poquito de cómo llegamos hacia allá y cómo otros lo han hecho. Muchas gracias, Tri. Siempre cuando toco un tema me gusta utilizar una historia inspiradora. Me gustó mucho la historia de este señor. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es? ¿Cómo se llama? Inventó el LED azul. Se llama un PlayStation 5 para el que me diga, no, mentira. Efectivamente, el que inventó el LED azul se llama Shuichi Nakamura, un japonés. Lo inventó en 1992 y gracias a él, de hecho en 1992 la prensa mundial hablaba del LED azul como la innovación, el invento que transformó el mundo. Y gracias a él tenemos esas luces de color blanco. Gracias a él tenemos esa pantalla que está compuesta por LEDs, por luces LEDs. Ustedes saben que para tener los colores, todos los colores que tiene esa pantalla, lo que hace es que integra 3 colores en espacios muy pequeños: el rojo, el azul y el verde. Y la combinación de esos 3, nos devolvemos al kinder, la combinación de esos 3 colores, ¿qué me da? El blanco. Y cuando se atenúa un color, me da una gama de color diferente. Entonces, para poder tener todas las gamas de colores, ocupaban eso. Pero para 1960 solo se tenía el LED rojo y el LED verde, pero el LED azul no. Las grandes transnacionales, las grandes electrónicas de ese momento, IBM, General Electric, RCA, Sony, Toshiba, Panasonic, empezaron a innovar, a tratar de innovar para fabricar el famoso LED azul, pero costó mucho. Les tomó 30 años de investigación y esas grandes empresas de electrónicos no lograban hacer el LED azul, no lograban fabricarlo. Y en su fracaso, en ese momento, para que no podían, decidieron decir públicamente que el LED azul era imposible. Por eso yo lo pongo como un espíritu combativo, el que tenía Shuichi Nakamura, o Shuji Nakamura, si hay un japonés me perdona. El espíritu combativo lo llevó a no darse por vencido, para investigar nuevos materiales. El hombre fue tan perseverante que toda la industria tenía en ese momento, había un reactor para hacer los semiconductores, son cristales, son 2 elementos que se utilizaba, el silianuro de zinc, que era el que más se utilizaba, pero él decidió investigar otro tipo de cristal que era el nitruro de galio. Y ese nitruro de galio nadie lo había investigado y él decidió hacerlo. Pero para hacer el nitruro de galio no solamente fue investigar sobre esos materiales, sobre ese tipo de cristal, sino que para fabricarlo él le tomó varios años haciendo su propio reactor de cristales para fabricar los cristales. Las demás compañías, RCA, Panasonic, Toshiba, todas ellas usaban un reactor que se puede considerar un reactor normal, y él fabricó uno nuevo que era el reactor de doble flujo. Bueno, ¿y por qué les traigo esta historia? Porque vamos a evidenciar en esta historia de este personaje los 5 mensajes que queremos que ustedes se lleven a casa sobre lo que es los componentes de una estrategia de negocio adaptativa. ¿Y qué quiere decir con esto? Lo que ocupamos tener siempre en nuestra estrategia, no es que sean solo los únicos componentes de una estrategia, sino
Los mínimos componentes que tenemos que tener en una estrategia para asegurarnos que nuestra estrategia va a adaptarse al entorno. ¿Cuáles son? Alianzas estratégicas. He estado hablando con varias personas y lo más importante, y las grandes empresas usan alianzas. Cultura organizacional y gestión del cambio. Las personas llevan al éxito los proyectos o llevan al fracaso los proyectos. La tecnología puede ser lo mejor, pero las personas son los que hacen el éxito o el fracaso. Innovación y adaptación, necesario hoy en día. La inversión en innovación está creciendo. Tecnología e información, talento humano y, por supuesto, el océano azul. No nos enfoquemos en lo que todo el mundo está mirando, busquemos ese océano azul que es donde nos podemos diferenciar. Alianzas estratégicas, suena muy sencillo y suena muy fácil, pero no creerán ustedes la cantidad de organizaciones que mueren en el intento en poder sacar innovación del time to market simplemente porque no hacen alianzas estratégicas. Y las alianzas estratégicas no solamente es decir, sí, voy a hacer una alianza estratégica, es encontrar el partner con el que voy a hacer la alianza estratégica. Pero también para encontrar el partner se ocupa la visión, se ocupa el liderazgo, se ocupa ese deseo de encontrar, y algo muy importante, la negociación. Les voy a recomendar, hay varios libros, la mayoría hablan sobre la teoría del juego. ¿Alguien ha escuchado la teoría del juego? Súper interesante. Ha salvado al planeta de guerras mundiales. No es juego de niños, pero la teoría de juegos es algo que nosotros podemos utilizar para nuestras negociaciones. Busquen los libros, hay de varios autores que hablen de la teoría del juego y después hablamos. Para estas negociaciones pongo algunos ejemplos. De hecho, ayer leí que Walmart hizo una alianza con una empresa que se llama Wing, que es una empresa hija de Google. Wing lo que hace es que tiene drones y se dedica al tema del delivery, y Walmart acaba de hacer la alianza con Wing en Estados Unidos, que es donde está empezando, para repartir las compras que hacen en línea y llevarlas a casa a través de drones. Bueno, ¿quién no utilizó esta alianza en Apple Pay? Los Apple Lovers. ¿Hay Apple Lovers aquí? Yo soy uno. Los Apple Lovers lo utilizamos. Ahí hay una Apple Lover. La alianza de Apple Pay con Mastercard. Si ustedes se ponen atención y se dan cuenta, cada alianza que se hace, por lo general, es de una empresa que no es de tecnología, con una empresa de tecnología. Y cada uno cubre el elemento que le hace falta. Santander con Ripley, una empresa basada en blockchain, tecnología blockchain, para transacciones fuera del país. Entonces, la capacidad de poder hacer alianzas estratégicas es importante para esta estrategia adaptativa, porque las alianzas estratégicas nos ayudan a responder en ese time to market. Y estamos hablando de aceleración digital. Y si ustedes se dan cuenta, en el 2019 tuvimos un primer evento disruptivo, que fue el COVID-19. Hace 2 años tuvimos otro evento muy disruptivo, y el cual vamos a hablar ahorita, y el cual les habló Gerardo temprano, la inteligencia artificial. ¿En qué momento? Cuando salió ChatGPT. ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en 2 meses, que ni Apple, ninguna aplicación en el mundo ha logrado alcanzar ese nivel de audiencia, ese nivel de usuarios consumiendo un servicio en tan poco tiempo. Y bueno, otro de esos aceleradores tiene que ver con la parte de cultura, organización y gestión del cambio. ¿Cuántos, o quiénes no más bien, porque yo me imagino que prácticamente todos, han implementado un proyecto en su organización y todo va bien hasta que chocamos con la gente, ¿verdad? Con los que están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Entonces, vamos a implementar un sistema y nos dicen, el sistema, nosotros nos adaptamos al sistema, el sistema no se adapta a nosotros, ¿verdad? Esa es la consigna, pero a la hora de la verdad llegamos a implementar con los usuarios, el usuario dice, es que yo siempre lo hago así, es que yo necesito que se haga de esta forma, ¿verdad? Y empezamos a crear cosas que están fuera de los estándares, ¿verdad? Pero esa parte de la gente, del cambio organizacional, pues es lo que más nos cuesta.
Y nos cuesta a nosotros en nuestros países en Centroamérica y les cuesta a las empresas grandes como Nokia que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Si la cultura empresarial de Nokia, de su organización, les hubiera permitido ver más allá, innovar, no tener miedo, como lo habían hecho en algún momento, la historia sería distinta. Ahora, también en todo el tema de cultura organizacional, y lo mencionaba Fernando hace un momento, hay que invertir también en las personas, ¿verdad? Se habla que las organizaciones están invirtiendo aproximadamente un 12% en la formación de su personal. ¿Por qué? Porque hay que formarlos técnicamente para las nuevas tecnologías, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con todo el personal que no conoce todo lo nuevo que viene, todos los temas de Machine Learning, de IoT, de inteligencia artificial, de robots, etcétera, ¿verdad? Y que son las personas que están en nuestra organización. Y además, también en el cambio, en adaptarnos a temas, por ejemplo, que viene por ahí también, relacionados a la parte de innovación, ¿ok? ¿Cómo hacemos que las personas sean capaces de innovar, de no tener miedo, de proponer? Y por ahí leía algo que tal vez la entropía no tenía, podían hacerse procesos, digamos, positivos a nivel de la entropía, ¿verdad? Y era utilizar la entropía para innovar, ¿verdad? Utilizar ese desorden al que tendemos muchas veces, si lo sabemos dirigir, también para poder crear nuevas ideas, nuevos modelos de negocio. Entonces es muy importante, digamos, generar también dentro de la estrategia empresarial estrategias e iniciativas que vayan relacionadas a todo el tema de innovación y la adaptación de nuestro personal a esas ideas y a estas transformaciones. Y bueno, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en una estrategia adaptativa es la tecnología de información. Aquí hay muchos temas, muchos puntos. Principalmente la estrategia debe ser medida, cuando se está implementando debe ser medida y actualizada constantemente. Lo segundo, y es el punto donde me voy a enfocar, es ¿cuántos de ustedes en este momento tienen procesos en sus organizaciones de vigilancia tecnológica? ¿Cuántos tienen esa persona o esas personas que están en el faro arriba viendo cómo está el panorama? ¿Ustedes han visto esas series de esas personas que las dejan en el bosque, en una selva, perdidos y que tienen que sobrevivir por no sé cuántos días? ¿Han visto esas series? A mí me gustan. Cuando una persona la dejan tirada ahí en medio del bosque, por lo general sube un árbol y el árbol, en la parte más alta del árbol, ¿qué es lo que hace? Mira el panorama. Entonces mira que hay una montaña por allá, mira que hay un río por allá y entonces presume que si hay un río por allá, allá abajo debe haber una población porque siempre a la par de un río o en algún lado a la par de un río hay población. Y toma la dirección que considera es la correcta. La vigilancia tecnológica consiste en eso y las organizaciones como parte de su estrategia deben de estar vigilando constantemente. Y pongo estos dos elementos, pongo el COVID-19. El COVID-19 fue el catalizador por excelencia de transformación digital en 2019. ¿Cuántas empresas desaparecieron por el COVID? ¿Cuántas empresas crecieron y vendieron muchísimo por el COVID? Pero la vigilancia tecnológica nos permite ser como el surfista, como un surfista. Yo un día una vez intenté, no lo logré, intenté entrar en clases de surf, lo fracasé completamente, pero de lo que me acuerdo de lo que me enseñaron fue que cuando usted va a tomar una ola, lo primero que tiene que ver es dónde nace la ola. Y eso es importantísimo, porque si usted no ve dónde nace la ola, no va a poder tomar la ola en el momento correcto. Y si la toma en el momento equivocado, la ola te cae encima. ¿Y cuál es la ola en la que estamos hoy en día? La inteligencia artificial. Y para ello les voy a dar unos datos, unos cuantos datos sobre la inteligencia artificial en América Latina. Para los que están en las industrias de cada uno, pues tomarán nota. Las tres principales industrias
donde tendrá impacto la inteligencia artificial va a ser finanzas, retail y manufactura. Además, los 4 principales casos de uso que tendrá la inteligencia artificial en este año, el otro año hablaremos más adelante qué pasará, está el servicio al cliente aumentado, mucho ojo con lo que va a pasar en el metaverso, la automatización, estamos en esta era de aceleración digital, no integrar inteligencia artificial a nuestros procesos de automatización con robots de software, con plataformas APIs, con gestión con BPMs, con inteligencia artificial. Hoy en día, como parte de la estrategia de aceleración, se incluye la incorporación de inteligencia artificial. La seguridad. ¿Cuánta tecnología de seguridad ahorita no incorpora inteligencia artificial? ¿Y cuánto va a incorporar más adelante? Va a ser exponencial. Y el análisis de fraude aumentado. Como les dije, la inteligencia artificial es un catalizador para este mundo digital. Eso está haciendo ahora la inteligencia artificial. El crecimiento en América Latina para este año se estima que sea de un 24.8% en inteligencia artificial. 40% de los niveles C planean invertir en inteligencia artificial este año. Y los ejecutivos de negocio en América Latina están esperando que este año se alineen sus estrategias tecnológicas con la inteligencia artificial. Pero vamos más allá. Estas tecnologías que ven ustedes aquí ya las conocemos todos. Ciberseguridad, detección de amenazas, automatización, eficiencia, analítica aumentada, mejorada, personalización de la experiencia del cliente, todas esas ya las conocemos. Pero lo que dice esta gráfica, esto dicho sea paso, es información de IDC, lo que dice esta gráfica es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en estas tecnologías y lo podemos ver, la ciberseguridad y la detección de amenazas. ¿Cuántos elementos, tecnologías de ciberseguridad, detección de amenazas ya no incluyen inteligencia artificial? Muchos, y van a seguir incluyéndolo, y eso es lo que más se han involucrado. La automatización y eficiencia. ¿Quiénes están corriendo procesos de hiperautomatización? ¿Quiénes saben si en sus empresas hay procesos de hiperautomatización? Ninguno, no saben. Si esos procesos de hiperautomatización, si no incorporan ya inteligencia artificial, lo van a hacer. Es un must, eso va a pasar, si no está pasándoles ya en sus organizaciones, va a pasar. La analítica, un elemento fundamental para inteligencia artificial y así con todas las demás. El impacto principal de la inteligencia artificial va a ser en redes, y ya lo vemos, tecnología de redes que se autorreparan, que se autocuran, que se autorregulan para cumplir SLAs. Lo podemos ver en software de infraestructura que se autoequilibra, que se automatiza. Estamos en la era de la automatización. ¿Quién de ustedes ya no les han llegado a hablar, si no es que ya están implementando proyectos de automatización de infraestructura con diferentes fabricantes? Bueno, ahora nos comentaron un poco, Andrea nos comentó un poco de Ansible. Ansible es capaz de hacer eso y tiene casos de uso donde, de hecho, los más interesantes para mí son los casos de uso donde se integra con inteligencia artificial para poder llegar a hacer esa automatización de la infraestructura. Y por último, la memoria de computación. También la inversión, dentro de la inversión de nube pública, se prevé un 39% en entrenamiento, en capacitación solo en inteligencia artificial. En lo que son centros de datos locales se prevé un 39% también de entrenamiento en inteligencia artificial, y en todo lo que es computación de borde, todo lo que es edge computing, también se está invirtiendo en todo el rango de edge computing, un 36% en capacitación en inteligencia artificial. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, para lo que la usamos, es para conseguir 3 cosas: mejora el rendimiento, costos y seguridad. Y finalmente, la última estrategia que les queremos proponer hoy para esta, el último criterio, ¿verdad?, a considerar para la estrategia de negocios adaptativa es cruzar la frontera digital.
explorar el océano azul, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Es ir más allá de donde típicamente nuestro negocio ha estado trabajando. Ir más allá de donde tecnológicamente actualmente hemos ido haciendo negocios o haciendo cosas, ¿verdad? Explorar ese océano azul donde nadie ha llegado, donde la pesca es abundante, donde vamos a encontrar otras especies inclusive, y que nos va a permitir aumentar exponencialmente el revenue de nuestra organización. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aplicando todo el tema de la aceleración y transformación digital basada en una estrategia de negocios, no aplicarla per se, o porque sí, o porque es la moda, o porque es la pomada canaria, como le dijimos antes, ¿verdad? Sino porque tiene un objetivo enfocado a un negocio que me puede llevar a posibilidades prácticamente infinitas. Y volvemos otra vez, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Si se acuerdan del sushi, no es sushi, sushi, perdón los japoneses. Digámosle Nakamura. Volviendo al ejemplo, estos 5 elementos de una estrategia adaptativa la cumplió. Y al final de cuentas, ¿para qué queremos hacer estos 5 elementos? ¿Para qué queremos esta estrategia adaptativa? Porque haciendo eso logramos lo que conocemos como el éxito exponencial. El famoso Shuichi Nakamura hizo alianzas estratégicas, se alió a dos doctores en química de una universidad en Japón que eran expertos en el elemento, en el nitruro de galio, que era el elemento que escogió Shuichi, o Nakamura, digámosle, que ¿para qué me enredo, verdad? Siendo Naka. Y Nakamura decidió enfocarse en el nitruro de galio en lugar de enfocarse en el selenuro de zinc, pero él sabía que no tenía la expertise en ese tipo de cristales, y salió de 2 personas, a esos 2 doctores que sí eran expertos en el nitruro de galio. Cultura organizacional, toda la organización, incluyendo el CEO de Nishia, que es la empresa para la que trabajaba Nakamura, decían: no hagas eso. Si usted se pone a ver todas las grandes electrónicas, Nishia era una empresa pequeñita a la par de todas esas, decían: vean, todas están trabajando sobre el selenuro de zinc, no quiero que trabajes en el nitruro de galio. Pero la visión la tenía clara, y la cultura organizacional, él lideró el cambio para para poder lograr su objetivo. Es decir, que en 1974, ¿ustedes conocen RCA? ¿Qué conocen de RCA? ¿Cómo qué? Televisores. Si ustedes se pusieran a decir entre los mejores televisores del mercado, ¿pondrían a RCA? ¿Ah? No, ¿verdad? Bueno, resulta que qué necio con Shuichi Nakamura. Resulta que Nakamura no fue el primero que descubrió el LED azul, fue un ingeniero de RCA. Pero vean la diferencia de la cultura. Descubrió el LED azul, lo logró, pero resulta que el LED no tenía la potencia que necesitaban. Y RCA, en lugar de ver eso como un gran avance y la única barrera que necesitaban superar era la potencia, decidieron darse por vencidos. ¿Por qué? Porque todos los grandes estaban invirtiendo en el selenuro de zinc y dieron por muerta el proyecto. Hoy RCA sería el Nishia de hoy en día. Nishia, si búsquenlo en este momento, no, porque estoy dándole charla. Más tarde búsquenlo en internet y se van a dar cuenta que Nishia es la empresa más grande de semiconductores en este momento en Japón, y una de las más grandes en todo el mundo. La innovación y adaptación, les dije,
y que tiene que ver con tecnología y formación. Nakamura pasó años investigando y estudiando sobre el reactor de doble flujo, que fue el que inventó él, y sobre el nitruro de galio. En la innovación tuvo que innovar. Él vio que el reactor que todos estaban usando de un solo flujo no estaba funcionando y entendió el porqué. Y él mismo construyó, innovó sobre el reactor de doble flujo, y al final esa innovación y esa formación que tuvo fue lo que lo llevó a poder lograr crear el LED azul. Nakamura también tuvo el primer LED azul que hizo Nakamura, tampoco tenía la potencia necesaria, pero Nakamura vio que ya había hecho el paso más importante y se dio cuenta que lo que le hacía falta era poco. En pocos años logró reinventar su reactor para conseguir la potencia que necesitaba y lograr el océano azul. Esa diferenciación dejó de competir Nishia, dejó de competir contra RCA, la pequeñita empresa dejó de competir contra las grandes empresas, porque ahora estaba en un vasto océano azul, donde solo ellos tenían ese LED azul, tenían la patente y tenían la tecnología que podía hacer ese LED azul. Y eso es lo que llevó al éxito exponencial. Al éxito exponencial de Nichia, que pasó, aumentó más de 1000% su revenue con este tema del LED azul, ¿verdad? Y entonces, de hecho, el crecimiento tan exponencial de la compañía, el 60%, responde a esta innovación, a esta transformación que realizaron. Pero ¿será que eso solamente puede pasar allá en Japón con estos especialistas que al final creo que hasta un premio Nobel le dieron a este señor y todo, ¿verdad? Por el descubrimiento del LED azul. Estudió. Sí. ¿O será que nosotros también estamos en capacidad y nuestras organizaciones de crecer exponencialmente? Nosotros realmente en For Consulting y en Grupo CESA, con nuestros patrocinadores, creemos que podemos, ustedes y nosotros, crecer exponencialmente, crecer nuestras organizaciones, utilizando la tecnología como una herramienta, como un impulsor, pero sabiendo que antes de ese impulsor tiene que existir esa estrategia de negocios que debe considerar al menos estos 5 elementos que hemos querido comentarles al cierre de esta charla. Finalmente, para cerrar, quisiéramos decirles que es el momento de que superemos todas nuestras fronteras, de que vayamos más allá, ¿verdad? Y que exploremos el océano azul. De verdad que muchas gracias por su presencia. A todos ustedes, muchas gracias. Fuerte el aplauso para ellos dos, los que cierran este tercer foro de ciberseguridad, aceleración digital e innovación CADI por tercer año consecutivo, organizado por For Consulting.